Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, una semana más. ¿Cómo estamos? Por aquí nosotros felices de poder hablarles y esperando que nos estén escuchando. ¿Desde dónde estamos grabando? Estoy seguro que todos ya lo saben, pero si alguien no lo sabe, Nico, ¿dónde estamos hoy? Ristorante Italissimo, San Martín 127. Un rinconcito de Italia. Así es, en pleno centro de Santiago. ¿Cómo ha estado la semana, señor Martínez? No tan buena como la tuya, parece. Perdona, pues según me han contado, esta semana ha habido por ahí 2 o 3 clientes nuevos para Sur Consulting. Sí, es cierto. O sea, no, quiere decir que esos son de la semana pasada, pero sí, hubo tres. Esta semana ya hicimos el kickoff, etcétera. Pero tenemos ahí un par más que estamos dando vueltas. Estamos quedando atrás de J-Mentoring, pero queremos ponernos a tono. Esta semana nosotros hemos tenido ahí un cliente nuevo. Esta semana despacito y como siempre, yo soy uno humilde, yo tengo un tope máximo. No como tú, tienes un imperio. Como el siguiente capítulo que viene. Ya te vamos a enseñar cómo es romper tus propios límites. A esa, tengo ganas de ese capítulo, pero no hagamos spoiler. Me parece. Espero que todos nuestros oyentes estén muy bien, que haya sido una semana muy entretenida. Nosotros no nos aburrimos. Menos mal mi señora trabaja al mismo ritmo que yo, porque si no me sacaría la cresta. Así que no nos quedamos por nuevos desafíos. Cuando uno cree que ya está todo cumplido, siempre hay una creativa. Y si así a ti, querida amiga mía Ale, que se le ocurre algo distinto, que no puede estar tranquila en Estados Unidos disfrutando de California. Oye, ¿cómo le ha ido ese viaje algo por España? ¿Volvió? ¿Bien? No dedito sé arriba, dedito abajo. Mira, ya creo otra sociedad. ¡A esa! No sé si tú lo conoces. ¿El Corte Inglés? Ok, por eso digo dedito arriba, dedito abajo. Un joint venture se viene por ahí. Después me va a retar. Contamos más. Pero se viene, así que hay noticias. Así que espérate, el 2028 se abre a bolsa. ¡Oh! Hacia allá vamos. ¡Qué bueno! ¿Están como los amigos de Everest? Sí, pues. Everest potente. O sea, si quieres llegar a la cima, Everest te encamina. Bueno, el fin de semana nosotros salimos, hicimos una ruta como de 90 y algo, casi 100 kilómetros. Y bueno, entonces salía y te llevaba la claramoya. No sé por qué coño se llama claramoya. ¿Qué cuesta eso, perdón? Siempre ha sido el botellín que va en la bici. Ah, ya. ¿Vale? Echaba el agüita, los polvos de proteína. No, ahora llevo uno con agua y otro con Everest. No, bueno, otro nivel. ¿Pero qué Everest? Everest de limón. Everest de limón. No, otro nivel. Mi respeto. Esa es buena. La que es increíble, la de maracuyá. No, esa la cagó. Ponle un pito o no. Sí, la cagó. Pa' gustos, colores. ¿A ti te gusta el maracuyá? A mí me gusta el limón. Muy buena. Otro nivel. Y al principio la Caro me decía que esa cuestión que estáis tomando después de jugar pádel, después quedó loca. Saludos, mi amor. Está pinchado mi celular. Te quiero. Ya lo sé, porque está pinchado. Te ha faltado el te quiero, mi amor. Sí, muy bueno, papelón. Tanto limón con maracuyá y ojo que se vienen algunos nuevos sabores. Vienen sorpresas. Esto no me la sabía yo. Así es. Vamos a tener que hablar ahí con Everest. Eso. Que nos manden más sabores. Así es, tenemos que estar aquí en el estreno, la premiere. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar de escuchar, de la escucha activa, que es muy distinto a oír. ¿Vale? Al final... Ya, te ataca la tos. ¡Ay! No, es que, viste, toma un poco de papelón limón. Se nos va. Bueno, desde la próxima semana hago este podcast solo. Se nos está muriendo. Te dije que si tomáis menos que Blue Label te iba a pasar eso. Y eso es lo que pasa con papelón limón. Se me quedó un grano de arroz de es que te comiste los arancini de a dos, po. No te los metáis de a dos los arancini. Potencia tu éxito con J-Mentoring. Transforma tu visión en realidad
y descubre más en @jmentoring. Volvemos. Hablábamos de escucha, que no es lo mismo escuchar que oír. Y esto es algo muy, muy fácil de entender, entre comillas. Cuando vamos en el coche y ponemos música de fondo, estamos oyendo. ¿Vale? No estamos prestándole atención. Simplemente llevamos algo en el coche que nos agrada. A menos que tú escuches negocios y billetes. Correcto, pero ahí estás escuchando. Porque cuando tú escuchas, lo que haces es prestarle... Uy, se me quedó enganchado el... No, se me nos quedó va. enganchado el arroz. Se nos va. No es, para que los que estén al otro lado y no nos vean, no es un pollo. Es un arancini que tiene atrapado. Ay, se me fue por el camino viejo, perdón. Al final, cuando escuchamos, estamos prestando atención. Estáis rojo, te estáis muriendo. Como la Un bandera seguro de italiana. vida, ¿no? Déjale unos capítulos pagados al Hernaldo con el Lulali. Pero al final, por eso, ¿no? Cuando nosotros estamos escuchando en el auto este podcast que nos puede gustar, que puede ser Negocios y Billetes o puede ser otro, esperemos que no sea otro, que sea el nuestro, le estamos poniendo atención, nos estamos concentrando en lo que estamos escuchando porque el tema nos interesa y estamos de alguna manera tomando notas mentales, entre comillas. Si llevamos música, cuando vamos en el metro, cuando estamos en el auto, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos oyendo, y cuando oímos no prestamos atención, simplemente estamos oyendo un ruido, estamos oyendo algo que pasa en nuestro entorno que nos agrada, pero no le prestamos atención. Esta es la diferencia básica entre el escuchar y el oír. El prestar atención o simplemente es oír algo que nos agrada. Bueno, yo creo que esto que algo que pasa muy potente, a mí me toca verlo en clase muchas veces, que tú ves que los estudiantes están oyendo, pero si tú haces una pregunta y viene un silencio, quedan absortos, no pueden hacer nada. Entonces es porque o están mirando el celular o están en el computador, o sea... Y yo a veces me muevo harto como voy hasta el fondo de la sala y veo los estudiantes viendo un partido y a mí en verdad me importa un carajo. ¿En porque, serio? Sí. Pero es que él encontrará que eso es lo más rentable. Después va a volver pidiendo 2 años más porque nadie lo contrata y yo lo voy a contratar por el sueldo mínimo más un poco más. Pues. Pero es cosa de ellos, ¿cachai? Yo no le estoy pagando a la universidad. Claro, yo fuera el financista, seguro que ellos mismos no están pagando su universidad porque si no yo lo mato. ¿Cachai? O sea, pero invertir un segundo para mí en que empiece a escuchar en vez de oír no tiene sentido. Mientras me esté escuchando más de alguno es más que suficiente. Sí. Ahora, yo también lo veo y creo que ese es como un problema de administración del tiempo o de los recursos. Lo veo en nuestro equipo también. Cuando nosotros hacemos la reunión, no es solo la gerencial, perdón, la reunión de equipo completo todo el viernes, que generalmente termina como en una capacitación de algún tema específico o los últimos 4 o 5 semanas han sido como temas genéricos, como evaluemos esto entre todos a pesar de que no sea tu cliente o algunos, por ejemplo, detectamos que en general los asistentes contables como que tenían pocas habilidades para el Excel, entonces eso trababa mucho más o entorpecía mucho más el trabajo, pero tú veis que parte de la capacitación, pero la mayoría trabaja con doble pantalla, está como haciendo otras cosas, está como digitando, no está escuchando, está oyendo. Entonces ahí hay una diferencia importante porque después tú dices como que, y es como una estrategia que a mí no me es tan amistosa o no me siento tan cómodo como profesor, pero que se ocupaba mucho en la pandemia cuando todos tenían las cámaras apagadas y la Coté empieza, oye Carlos, y a ver, ¿qué dijimos recién? Ya, y a ver, y tú, Pau, Mati, Flavia, sí, es que... Entonces ahí como... Y la Coté, onda, si no, el que no entró, el otro día trapeó el piso con una onda, me parece una falta de respeto. Lo que es el tiempo que hemos dedicado aquí, yo lo hubiera matado y creéis que mi valor ahora es tan bajo como el tuyo, pero la Coté tuvo un poco más de tino, pero ahí hace una diferencia significativa en el que tú dices, oye, alguien puede estar presente y haciendo 2 reuniones a la vez, me ha tocado, pero en el fondo oyes en 2, pero no escuchas en ninguna. Así, esto se da mucho, sobre todo la gente los padres, ¿no? Con sus hijos.
que les dices algo y sientes que no han escuchado ni entendido nada de lo que les has dicho. Yo lo he visto con mis sobrinos, ¿no? Cuando voy a España, estoy con ellos, que les hablas y su cabeza está en otra, su mente está en otra, y simplemente yo a veces me paro a pensar y como que me intento traspasar a la cabeza de mis sobrinos y me imagino enfrente que me están mirando a mí como un monito que hable la boca, bla, 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 pero no escuchan y no entienden entender nada de lo que les dices. Y es precisamente por eso, porque muchas veces no conecta. Y esto pasa mucho con muchos vendedores, ¿no? En el mundo de los negocios. ¿Cuántas veces te ha pasado? Yo imagino que a ti nunca te ha pasado esto, ¿vale? O sea, nunca te ha pasado. Pero ¿cuántas veces, fuera de bromas, Les damos duro a los vendedores. te ha llegado un vendedor con el que has tenido una reunión, que le has dicho, le has contado cuál es tu necesidad y te termina presentando una propuesta que se parece lo mismo que un huevo a una manzana? Que es como loco, o sea, no me escuchaste en nada de lo que te dije. No. ¿Sabes? O sea, no me escuchaste. No. Y quiero decir que también he cometido ese pecado. Todos lo hemos cometido alguna vez. Por una razón, porque yo soy muy de hacer como tailor-made, como hecho de sastrería las cotizaciones. En el tiempo que no tenía el Nacho, que se dedica ahora a las cotizaciones, pero en el fondo creo que ahí está el valor agregado cuando tu servicio es boutique. Solamente que a veces son tan hechas a la medida que se saltan muchos procesos y la escalabilidad, spoiler para unos siguientes capítulos, depende de que justamente ese límite sea que tú hagas exactamente lo mismo, porque hay procesos, sobre todo en áreas contables, financieras, de payroll, que son muy repetitivas de si trato de reordenar el proceso, esto va a salir mal. Pero sí o sí pasa mucho, y yo creo sobre todo con el área de ventas que no les importa tanto, es como que tienden a no escuchar, sobre todo en el vender. Nos pasa mucho con un cliente que nosotros estábamos en la mañana haciendo el análisis de por qué una compañía de seguro no le había aumentado una línea de crédito para cubrirse, etcétera, a pesar de que ellos tenían mejor liquidez, mejor rotación de inventario, menos endeudamiento, etcétera, por donde uno lo viera como que se había reducido harto. Y en verdad como que nosotros conversábamos después y cuando tratamos de generar esto con los vendedores, me decía, tiene un límite. Hay algunos casos en los que yo les puedo decir, oye, es que pídele esto, mira esto, etcétera, pero ellos solo quieren vender. Son como un caballo de carrera, no te está escuchando realmente. Pero ahí también tenemos que hacer una diferencia entre los vendedores y los ejecutivos, que esto da para otro capítulo. Esto da para otro capítulo. Porque al final los vendedores, partamos de que el vendedor no escucha. O sea, el vendedor tiene muy claro cuál es su producto y él te va a vender su producto. No esperes que un vendedor adapte su producto a tu necesidad, ¿vale? Porque no es un asesor, es un vendedor. Él te vende lo que tiene, ¿vale? Cuando ya entramos a los ejecutivos de ventas, que hay una diferencia, el ejecutivo sí que va a buscar adaptarse a tu necesidad. Porque va a ser un asesor. Debería, ok. A menos que sea un ejecutivo de banco. No, los ejecutivos de banco es lo que hay sota, caballo, rey y vale. No le pidas peras al olmo. No, pero creo que hay o sea, si tenía uno algunos valioso. se salvan. Estuve con Javier. Sí, Javier se salva. O sea, y me dijo, Javier no, si yo llevo a comité, pero tenéis que vender el business case, como entender cómo funciona la empresa, etcétera, y explicar por qué razón se ve esto en la carpeta tributaria, etcétera. Y él supo entender, como dijo, como yo soy comercial, pero entiendo la parte financiera, puedo empujar un caso de negocios. O sea, y Javi es un ejecutivo del Scotiabank, al que casualmente, por cosas de la vida, es el ejecutivo de J Mentoring y fue alumno de Nico Martínez. Entonces, las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida, ¿vale? Entonces, un saludo, Javi, que sabemos que nos escuchas. Entonces, Javi tiene eso, ¿no? Que él entiende el proyecto, se involucra, entiende la empresa y lo expone de una manera distinta, porque tiene, como tú decías, tiene esa visión comercial y aparte entiende de banca. Entonces, como que te hace el nexo, pero no es el caso normal del ejecutivo de banca. El ejecutivo de banca te dice, mira, sota, caballo, rey, esto es lo
lo que tengo, si te acomoda bien y si no, vete al banco de enfrente. No, es que aquí vamos a tener historia hasta el fin de los días. Pero hay una que pasó con mi amigo Peter Lynch, para camuflar su nombre. Se llama Pedro. Y peleaba con la Ale porque en el cliente más hueveado hacer consulting, bla, bla, bla. Un día dice, ya vamos a ir a levantar 300 millones al Banco Estado. Y empezamos. Bueno, es que el flujo de caja de la empresa, etcétera, pero es que eso no es lo que veo en el estado de resultados. Claro, es que el estado de resultados de vengado, en especial si es tributario, tú sabes que hay algunas condiciones tributarias. La depreciación instantánea, que es un gasto, pero no es una salida de caja. Por eso el flujo de caja es mejor. No es que no entiendo. Bueno, es que mira, yo empiezo técnicamente, hay una norma, la NIC 7, que el estado de flujo efectivo. Cambio, hasta ese momento existía la NIC 1, una norma de los estados financieros, el principio del devengado, no sé. Eso es un gasto, pero no un flujo. No entiendo. Hasta que Peter, ¿hasta cuándo ustedes no aportan a la economía del país? ¿Cómo no va a entender la diferencia entre un flujo de caja? Yo, Pedro, cálmate, necesitamos que nos presten 300 millones. Así que nunca más vimos a los ejecutivos del Banco Estado. Esa es la realidad. Pero no querían escuchar. En el fondo, el aporte de este capítulo es que ellos estaban oyendo, ¿no? Pero no escuchaban. Claro. De hecho, nosotros tenemos un capítulo, estoy aquí revisando cuál era el nombre, no me acuerdo en qué capítulo era, igual tú te acuerdas, Nico, en el que hablábamos precisamente de la importancia de hablar el mismo idioma del interlocutor. Porque ¿Sí? de esa manera... ¿Lo grabamos ya? Sí, ese ya, sí. Y ya estamos cerrando Que es la primera temporada. Es la ya traducción casi. y al final es necesario para que la gente te escuche, es necesario hablar el mismo idioma. ¿Vale? Porque aquí vamos a hablarlo, si tú pones un inglés, un alemán y un chino y los tres te hablan cada uno en su idioma, van a oír, pero no van a entender lo que están diciendo por lo que no van a escuchar. Si tú tienes un idioma común a las tres nacionalidades, vas a escuchar porque te va a hacer sentido. Y si te interesa el tema, vas a escuchar. Y si aparte de interesarte es tu negocio, vas a escuchar. Por eso es tan importante el hablar el idioma, es tan importante el facilitar la comunicación, el evitar también que haya elementos externos como pueden ser televisores, música ambiente, ruidos, ¿vale? Todo eso te interfiere en la escucha activa porque te despista, ¿vale? Tú imagínate, o sea, hay muchas oficinas, o por regla general, muchas oficinas ahora tienen los paneles acristalados, a veces utilizan como pizarra y demás. Pero si tú no tienes el cristal, si no lo tienes ahumado o si no lo tienes oscurecido, cada vez que pasa alguien por el pasillo, tus ojos de manera inconsciente giran a ver quién pasa. Es así. Es así. Entonces todo eso es una interferencia para la escucha y, Claro. y lo que genera es que tú mismo estás torpedeando la conversación. Claro. O sea, yo creo que mucho en nuestra área, en lo que pasa en Sur Consulting, es que, por ejemplo, hay clientes que oyen lo que quieren. Sí, no. Sí o sí. Mi madre le decía a mi padre que tenía sordera testicular. ¿Quieres saber lo que es? ¿Te arriesgas? Me lo imagino. Si no, vas a tener que censurar los siguientes Así 2 es. minutos. Escuchaba lo que le salía de los de los cojones. de los cocos. Oh, yo dije cojones para que fuera worldwide. Pero sí, la sordera testicular existe. ¿Cachai? O sea, y pasa harto de que, por ejemplo, recientemente un cliente trajo al socio que iba a traer una tercera empresa. Nosotros ya tenemos 2 de ese holding gastronómico. Y el tercer socio dijo, no, mira, me parece que depreciar esto a 50 años mucho porque en verdad, bueno, dije, esto es lo que dice el servicio, pero claro, es ilógico si usted arrienda en el local por 5, por 10 años. Ya bajemos esto, ya esto venía malo en la contadora anterior, pásalo todo a gasto. Ya listo. 3 días después, no te estoy diciendo un mes después. 3 días después, hoy estos son los estados de resultados corregidos con lo que dijo Benjamín, el socio. ¿Cómo puede ser? Audio. ¿Cómo puede ser que hayan cambiado tanto y ahora perdimos más plata y cambió el EBITDA? Pero voy a omitir todo mi odio por el EBITDA. Le dije, pero el EBITDA no cambió, pues sigue por puras empresas. Ah, sí, pero igual. Pero eso es lo que pidió tu socio y tú dijiste que estabas de acuerdo en la reunión. Hay una minuta. No, pero ¿cómo? Envíenme un reporte de explicación. Bueno, tú oyes lo que quieres.
Mega excelente, pero en el fondo hace una diferencia importante. Y ahí también creo que, sobre todo en lo contable, es algo que yo he peleado mucho tiempo. Por ejemplo, el que Chile ocupe el balance 8 columnas es un desastre porque nadie te va a entender en el resto del mundo. Nosotros que tenemos a Juan Camilo, a Pedro Pablo, todos nuestros contadores muy, muy buenos, que tenemos analistas en Perú, como la ARI, etcétera. En el resto del mundo nadie entiende que cresta es un balance 8 columnas, como es una estupidez la chilena. Y creo que eso justamente hizo que la IFRS, las normas internacionales de información financiera, permitieran que las empresas se pudieran comunicar en el resto del mundo si no tenían una utilidad en cada país. Y eso evidentemente sepultaba o torpedeaba, esa es la palabra, las posibilidades de expansión de la empresa, de levantar capital, etc. Entonces, justamente cuando las empresas quieren ser oídas en ese sentido, es sumamente importante que en realidad se dejen o hablen el mismo idioma, porque si no hablan el mismo idioma es súper difícil que la escuchen. Realmente les va a pasar, y pasa a nivel de los ejecutivos, no solamente de los pequeños ejecutivos o medios, sino que a veces también en niveles muy altos, sobre todo técnicos, y a mí me pasa en la universidad, que mis queridos colegas doctores hablan unas cosas que nadie les entiende. Pasa mucho en los papers. Oye, hice un paper sobre la economía de las empresas familiares de las tribus de Tayikistán que se extinguieron hace 20 años y hablan de lenguas muertas. A.k.a. la probabilidad de aplicabilidad al mercado es cero. Me lo dice un profesor muy antiguo de la universidad, decía, oye, yo voy a CLADEA, al Comité Latinoamericano de Escuelas de Estudios de Administración. Y dice, oye, ¿cuántos ejecutivos han tenido un paper encima de la mesa? Ja, y se ríen los 200 profesores, porque ningún ejecutivo toma decisiones con un paper. Por ende, a pesar de que la investigación académica mueve la frontera del conocimiento, en realidad tiene una aplicabilidad súper baja. Entonces tú dices, oye, pero no están escuchando lo que está pidiendo el mercado, que necesitamos orientarnos a otras cosas, etcétera. Y eso pasa mucho porque están hablando un lenguaje que es inaudible en el fondo, porque los doctores tienden a hablar con un lenguaje muy especial y mis queridos contadores también tienden a hablar como que la RAI del F22 no pasa por el CETRE, entonces por eso el STUT te quedó más bajo en la SAC. ¿Qué quisiste decir, cuando por dices, favor? Ok, por favor, Google Translate. Sí, por favor, Claro, subtítulos. y Google te dice idioma no reconocido. Lengua muerta. Claro. Pero al final, un error muy común que tenemos, sobre todo los que vendemos servicio, como es tu caso y el mío, es no tener no vamos a decir este Pareto 80-20, ¿vale? Pero Ese sí, otro capítulo. es otro capítulo. Cuidado. Vamos a ir haciendo spoiler, pero sí, o sea, al final, cuando te dedicas al mundo de los servicios, cuando tú haces esta primera reunión con el cliente para poder ofertarle lo que realmente le interesa, ¿vale? Tú necesitas escuchar el 80% de lo que dice. O sea, el 80% de la reunión, aquí invertimos Pareto, pero el 80% de la reunión es lo que te va a entregar la información que tú necesitas, por lo que tú tienes que estar callado la mayor parte de la reunión. Tú necesitas hacer preguntas concretas y que el cliente te dé sus dolencias reales. Y sobre todo, anotarlo. Porque está bien que lo escuches, pero anotarlo. ¿Qué es lo que le hace sentido? Si a ti tu cliente te dice, puta, he ido a pedir un crédito y el banco me ha dicho que no me lo da porque no tengo capital crediticio, porque no me conoce, porque... Y tú llegas y dices, no, tenemos que ir a un banco con lo que tenemos. Te va a mandar a la mía, te va a decir, loco, ya he ido y me han mandado a la punta del cerro. Necesito crear esto. Pero si tú vas y le hablas de una estrategia financiera, de cómo generar, y le dices, mira, ahora no, pero si hacemos esto, en un periodo de 6-8 meses el banco te va a conocer, vas a empezar a aparecer en sistema. Es lo que el cliente quiere escucharlo, con lo que conectas, con su necesidad. Por eso es tan importante el entender la necesidad, el cómo está ahora, qué tan necesaria es la solución que tú le puedes dar. Es fundamental escuchar y, sobre todo, cuánto puede pagar. También es algo fundamental cuando ofreces servicio.
Si tú tienes un ticket y nosotros siempre decimos que tanto tú como yo tenemos un ticket relativamente alto. Alto, ¿Ok? no caro. No, por Alto. eso he dicho alto y no caro. ¿Vale? Tenemos un ticket alto, pero esto no quiere decir que hay un proyecto que realmente tiene potencial y puedes llegar con él a algún. Yo, por ejemplo, hoy unos clientes que he cerrado, hemos llegado a un acuerdo y es como, ok, esta empresa tiene potencial, se puede generar, está mal estructurada, tenéis una inversión del copón que tenéis que rentabilizar y que hay que rentabilizarla. Loco, te propongo algo. Partamos por este valor que es inferior al mío, pero en el tiempo vamos incrementándolo. Y hay un compromiso y el cliente dice, ya, me gustó, porque esto te lo puedo pagar. Y creo en lo que me estás ofreciendo. Vale, entonces, al final es eso, el escuchar. También hablábamos en un capítulo, también hablábamos de cómo se adaptaban un poquito los cobros y que no todo era le llamábamos como la innovación financiera, si no me equivoco, que hablábamos de ese tema, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Ok, mira, te cobro esto tanto fijo, un tanto por comisión, ¿vale? Un comisión por ventas, ¿vale? Si llegamos a este objetivo, un tanto por ciento de las acciones de la compañía. O sea, hay un montón de opciones. Cuando tú escuchas el proyecto, lo entiendes, entiendes el proyecto y te involucras con él, ¿vale? Y al final muchas veces estás perdiendo negocios porque dices... No, y billetes. Y billetes, ¿vale? Estás perdiendo negocios y billetes porque tú dices, no, es que mi ticket son 10x. Ya el cliente dice, no, es que puedo pagar 5. Ah, no, es tu problema. Ya, yo cobro 10. No, loco, o sea, entiende el proyecto, involúcrate y si realmente crees en el proyecto y al final cuando tienes este espíritu que te compartimos los dos, ¿no? Esta filosofía de los negocios que es el mundo del Giver's Gain, al final es eso, es como loco, o sea, creo en tu proyecto, vamos. Ya apañaremos en el camino, Totalmente. Pero vamos. O sea que de hecho de eso yo quería partir. Mucho que a veces nos retan que no mencionamos tanto a BNI, Business Network International, que realmente es nuestra reunión de empresarios donde participamos muy temprano todos los jueves. Ahí una parte importante, o creo que al revés, como que a veces el contraejemplo es mejor incluso, el parte que uno empieza a tratar de vender y no escucha lo que te pide el otro, y tiene que ser al revés. Tú tienes que escuchar el 80% del tiempo. Y en realidad al escuchar tú vas a tratar de generarle un negocio y esa es la mejor relación comercial que tú vas a generar ahí. De hecho, yo creo que se revertía hoy día. Nos pasó un caso extraño en mi clase en el Magíster en la mañana en el curso de análisis avanzado de estado financiero, que yo estaba en la sala, yo había llegado a las 9:05 y la clase era a las 10, por ejemplo. Y ¿Tú llegaste pronto? Sí, que tenía un par de reuniones. Entonces llegué antes como para tomar la reunión ahí porque si no era muy complejo llegar como encima o terminar la última reunión era imposible. Pero salí trasquilado, mal. Nunca más llego a la hora ni una parte. Esto fue un desastre. Porque yo llego a la sala y decía, qué raro y no viene nadie. Qué extraño. Y de repente ¿Era dije, otra sala? Sí, pues me la cambié. Pero esta es la semana 4. Es la semana 4. Y en verdad como estaba en reuniones ni había pescado los WhatsApp. Y había uno de mis ayudantes que es alumno en que me había escrito en el otro edificio. Pero no es solamente que fuese otra sala. Era otro edificio. Ya, y yo como era a las 10, 12... Llegaste tarde a clase. Tardísimo. O sea, pero yo mando fotos desde la sala para que me creyeran que yo estaba esperando en la 201D y la cuestión era en el C. Y lo mejor de todo es que imagínate qué bueno que esperé porque voy saliendo y llegan unos estudiantes que siempre participan así, profe, ¿para dónde va? Le dije, no es acá. Y yo llego a echarle la foca después a la foca, ¿dónde como Ana Luisa? Uy, no me iba a avisar que cambiaron de sala. ¿Cómo lo cambiaron de sala? Nadie le avisó. Y estábamos al otro lado, y sí, como en verdad. Y ahí me dicen, profe, ¿usted vino en auto? Sí, ¿ya nos puede llevar? Sí, claro. Se lo llevé y nos fuimos conversando. Y me dije, no, mira, estuvimos con una profesora que es simpática, la Francine, bla, bla, bla. Dije, mira, en esa prueba lo que tienen que saber es WAC. Pero una cosa fácil, básica de las finanzas, ¿cachai? No es una cosa muy avanzada. Y dicen, a mí se me olvidó la fórmula. Y yo pensaba,
¿Y qué sabrá de finanzas si no sabe el WACC, que es una cosa simple? ¿Qué es el WACC? El Weighted Average Cost of Capital, es la tasa de descuento que aplica a cualquier proyecto en la vida, que en el fondo se calcula como el costo de capital promedio ponderado, pero nadie le dice así en español. ¿Cachai? Es como la IFRS, es muy difícil. Ya. Pero el WACC, el promedio entre lo que te cuesta la deuda y lo que te cuesta el patrimonio. Y eso es lo que quería ocupar en general para cualquier proyecto. No voy a entrar en la parte técnica, pero es lo que quería ocupar, pero es una cosa súper fácil, como uno llega a finanzas corporativas sabiendo eso, ¿cachai? Como que la primera clase te hacía un repaso ya de las derivaciones de eso, y el estudiante me dice, no, profe, es que ¿sabe qué? Nosotros ocupamos tanto la inteligencia artificial que en verdad ya no sabemos de las fórmulas. Entonces cuando tú decías, hay que anotar esto, él me dijo, es súper importante, porque si no uno después dice, no, pues porque eso le va a preguntar a ChatGPT, pero si yo me pongo a discutir no tengo tiempo de reaccionar, o sea, voy a hacer una venta en vivo en directo, no voy a andar mirando el celular, oye, es que si usted le baja el costo de la deuda, el WACC se le va a ir para abajo, para arriba. No, entonces dijo, puta, dependemos sobre todo esta generación demasiado de la inteligencia artificial. Y esa cuestión yo la leí muy bien en el libro de Virgin, de Sir Richard Branson, y Braxton, algo con B. Sí, quién es. Entonces lo conozco de cerca. Tomamos café una vez al mes. ¿Sí? ¿Así de Europa? Richard Branson. Ponle pito a todas las anteriores. El de Virgin. Sir Richard Branson de Virgin. Y él decía, lo único que yo aprendí... Él dice que sabe poco de negocio. No sé cómo llegó a tener esa fortuna. No sé yo si creo. Pero dijo, lo único que he aprendido en la reunión en la vida es tomar nota. Dice, oye, yo voy con mi libretita, tomo nota, estoy atento a la jugada, el mercado, lo mismo, estoy analizando, oye, qué hay que hacer para allá, en qué estamos fallando, en qué estamos mejorando, etc. Entonces, anotar, clave. Y se nos fue el tiempo. Es fundamental anotar. Antes de irnos del todo, yo te conté en una charla, conocí a Eduardo Puley, el exgerente de Google y demás en Chile, ¿vale? Con el cual tengo una relación, no podemos decir íntima, pero sí relativamente cercana. Yeah. Y él en una charla nos dejó sorprendido a todos los que estábamos, porque en la charla le preguntaba, le dije, oye Eduardo, ¿cómo te acuerdas de todo el mundo con el que te has reunido en tu vida? Y dijo, sí, mira, contigo te entrevisté en el 2013 para tal puesto en Google. No quedaste por esto y te lo mandé por correo. Entras a trabajar en tal sitio y te volví a entrevistar en tal año y quedaste en tal puesto. Y a día de hoy estás trabajando en tal sitio. Y fue como, Eduardo, ¿en serio te acuerdas de todo esto? Dijo, no, lo tengo todo anotado. Yo con toda persona que me reúno, cuando termino la reunión, yo me anoto las notas. Entonces yo dentro de un mes me encuentro con Nico y yo le voy a decir, sí Nico, hicimos un podcast tal día en tal restaurante, en tal sitio, venisteis a mi oficina, hablamos de tales... Tiene un resumen de cada vez que se encuentra con alguien. Es increíble, ¿vale? Y esto tiene que ver con el anotar. Anotar continuamente en las reuniones es fundamental. Y para anotar, evidentemente, hay que escuchar. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Y un compendio gigantesco de notas es un libro que no vamos a recomendar esta semana. ¿No vamos a recomendar libros esta semana? Sí, vamos a recomendar. Sí, hombre, sí. Vamos a recomendar libros para que lo pongan a la lista. A la lista de los que hay ahí. Yo creo que tendríamos que hacer un podcast de resúmenes de libros. No, es que ya estoy funando el de Britney, ya no puedo más con libros. Es que ya le cuento a todos. ¿Qué libro recomendaría el señor Martínez? Yo creo que de escucha activa hay muchos. No solo, obviamente un podcast empresarial, hay muchos de habilidades de relacionarse, sobre todo con ciertos estándares en cierta industria, etcétera. Pero si buscan los de escucha activa, también creo que puede ser importante para la formación de su hija, de su hijo, etcétera. En general, yo creo que si hay libros de escucha activa... Ya, pero dilo. No, es que creo que hay varios. Cómo mejorar sus relaciones con la escucha activa, por ejemplo, de Thomas Roth.
o ayudando a través de la escucha activa de Alejandro Martín. Por eso creo que hay hartos. No es que tenga un favorito, sino que creo que además es un poco como los hijos también, porque siempre decimos que las empresas son como una hija o como un hijo. Depende en la etapa de crecimiento, de maduración o de desarrollo y de rentabilidad de la empresa que vaya, cuál de esos les puede gustar. Algunos son más largos, son más cortos, tienen más ejemplos prácticos, entonces creo que es un buen libro transversal que cada uno puede escoger. Hay 2 o 3 autores que son como los más vendidos, lo van a encontrar en su librería más cercana, y creo que puede ser una buena pieza de crecimiento personal esos libros. Al final, como tú bien dices, hay 1000 libros y depende mucho también del autor del libro y del tema, porque dependiendo en qué fase estás o en qué momento lo leas, te es más interesante un autor u otro que se va por un tema más cercano, más empresarial, más personal, más familiar, más conector. Hay muchos dependiendo de la pluma del escritor. Totalmente. Pluma me refiero a pluma estilográfica. Vale, por si acaso, diferenciemos de la pluma estilográfica del director, del escritor, ¿vale? Es donde acomoda más una lectura u otra. Y cuando vemos a los chicos con carteles y ahí levantando las manos, pueden ser 2 cosas: que no tienen papelón o que quieren comer. O ambas. O ambas, como hoy. Y yo creo que en este caso, mirando a Esnaldo, de Everest. yo creo que... A ver, Esnaldo, para que vean que existes de verdad. Papelón, Everest, agua saborizada, limón o maracuyá. Limón es mi preferida. Eso es, 2-1. Gracias, totales. ¿Te sigue gustando el maracuyá? Cierto, todavía maracuyá, pero hoy día voy a pasar de los arancini porque creo que quizá una lasaña de verduras anda muy bien. Se vio pasar una muy buena. Brutal. Algo más sanito para que no me reten tanto en la casa. Brutal. Y antes de irnos ahí con los arancini y estas bandejas que ya empiezan a llegar a la mesa, ¿dónde nos pueden seguir? @surconsulting, @jmentoring y @fidelitry. Nos estamos escuchando y muy prontito en la segunda temporada nos estamos viendo. Se vienen ahí muy buenos capítulos para la segunda temporada, que ya estamos empezando a trabajarla con invitados cada 15 días ahí en nuestro set de grabación, que ya están dando las últimas pinceladas en esta reforma. Me parece. Así que nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chau. Deja que tus números hablen. Sur Consulting. Ya, weón, a las 12 se van aquí todos los weones. Ya, por eso, venga. Ya, pues, weón, si te estamos esperando a ti, pues, weón, tírate la cortina. Sí, weón. 2 y 3. ¿Qué cortina es esta? Está metido en la pasta, le pegó el whisky. ¿Qué cortina es esta? ¿Ese era Saturno con Sole, con Mama Soul?